Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este pequeño video espero que no sea pesado para ustedes, voy a relatarles muy someramente los inicios de la iglesia de Wilde. Para muchos de ustedes, la iglesia de Wilde es Wilde, pero la realidad es que esta obra no empezó allí en Wilde, sino empezó en Don Bosco, una localidad del partido de Quilmes, de la cual yo fui parte desde aquel entonces. La historia se remonta desde el año 1952. En ese año llegaron a Retiro un matrimonio de 30 años con 3 hijos y 5 valijas, Solon y Catherine Hall. Ellos vinieron dispuestos a servir al Señor, vinieron desde los Estados Unidos, vinieron dispuestos a servir al Señor en el Gran Buenos Aires. En el principio se albergaron en Quilmes en una pensión de una amiga. Estaban todos recluidos en una habitación que no les era suficiente. Y realmente les fue un tiempo muy agotador y estuvieron a punto de alquilar por su propia cuenta un departamento. Y fue allí que el Señor, en su gran bondad, les otorgó una casa en Don Bosco, en la calle Chiclana 33. Allí se mudaron el 23 de septiembre de 1952. En el mes de octubre comenzaron, a días nomás de haber llegado a Don Bosco, comenzaron una escuela dominical o una hora feliz en su propia casa y celebraron la primera reunión de escuela dominical con 3 niños presentes fuera de la propia familia. Esos niños eran los compañeros de juegos de sus hijos. Así que la primera reunión fue 100% exitosa. Durante los meses de octubre y noviembre se dedicaron a la visita de casa en casa por el barrio de Don Bosco. Convengamos que en el año 52 había más terreno que casas, pero ellos en ese entonces la situación era diferente, entonces se podía visitar a la gente, se hicieron conocidos, informaron por qué venían, regalaban Biblias y comenzaron a hacerse conocidos en el barrio de Don Bosco. En los primeros días de diciembre, o sea, presten atención, ellos vinieron el 23 de septiembre a Don Bosco, ya los primeros días de diciembre, este apacible pueblo fue sorprendido con la aparición de un cómico camión del año 29, conocido como el carro de la Biblia. Fueron 30 horas que les llevó el viaje desde Río Cuarto hasta Buenos Aires, trayendo una carta. Presten atención, una carta. Y todo el equipamiento para la primera campaña evangelística. Vino un hermano, don Pedro, que era el celador, y 2 vicarios del Instituto Bíblico. Quiero aclarar que antes del año 1952, la Iglesia de los Hermanos, aunque ahora se llame de la Esperanza, que sería un nombre de fantasía, la Iglesia de los Hermanos se había establecido en primera instancia en Córdoba. Y en Córdoba, de allí vinieron hacia Buenos Aires. Y había un instituto que se estaban formando los futuros pastores. Esta tienda de campaña se levantó en el mismo lugar donde años más tarde se levantó el templo de Don Bosco, en Kramer y Bermúdez. Pidieron permiso al dueño de ese lugar para que les prestara para hacer esa campaña. Y allí fue el misionero con su esposa y al sacar todas las malezas que había para poder instalarla acá. En la última reunión de campaña se anunció que se iba a retirar esa carpa porque las campañas eran más o menos de 7 días, no más, y entonces se pasaban a hacer las reuniones en la casa del misionero que estaba a 1,5 cuadras del templo, o de lo que después en su momento estuvo el templo. Y estuvieron allí 4 años.
en su propia casa haciendo las reuniones. Y la primera reunión se hizo en el año 1952, en la Nochebuena de ese año. Durante esos años, hasta el 56, la asistencia varió, la asistencia de adultos varió, pero fueron especialmente bendecidas las reuniones o los encuentros que se hacían con niños de horas felices. El promedio más o menos era de 23, 27 niños cada vez que se hacían esas reuniones. El 5 de julio de 1956, esta congregación recibió como obsequio de la Sociedad Misionera Extranjera el terreno para el templo, que era el mismo donde se hizo la campaña en el año 52. La única condición era que los creyentes se hicieran cargo de la construcción de la iglesia. Y los creyentes asumieron el desafío y aprobaron un plano, y en ese mismo mes de julio, con la ayuda de Francisco Esparta y el señor Fisher, establecieron y marcaron los cimientos. Algunos de los jóvenes y el pastor y su esposa cavaron los cimientos. Y en Nochebuena de ese año se celebró la primera reunión en el templo. Cabe aclarar que la familia de misioneros se establecieron en la calle Chiclana, en Don Bosco, y así en diagonal vivían los Clausen, que también eran conocidos de Esparta y los Fisher, que formaron parte, o son parte de la iglesia de Mariano Moreno de Wilde. Y entre ellos se ayudaban en aquel entonces. La obra de construcción se continuó por unos cuantos años, más o menos culminó para 1960, cuando ya se terminó de techar completamente, ya estaba totalmente construido. Aunque cabe aclarar que Nochebuena, la primera Nochebuena del año 1956, donde se hizo la primera reunión, durante esos tiempos hasta 1960, bueno, no fue fácil, porque la primera reunión se hizo con los ladrillos desnudos, no tenían el revoque y demás, pero bueno, de a poquito se fue terminando la construcción. El misionero Solon Hoyt no solo era misionero, era albañil, era pintor y era carpintero. Y los bancos de madera que aún se utilizan, creo que todavía están, porque yo cuando me vine todavía me sentaba allí, fueron construidas por sus propias manos. También una mesita que hay que es chiquita, que es con unas maderas tipo parqué, esa también la construyó él. Y también el púlpito, que por ahí creo que van a tener unas fotos del misionero con el púlpito, que creo que hace poco se cambió. Bueno, yo concurrí a esa escuela dominical de la iglesia a partir del año 1963. Pero quiero aclarar algo. Antes de 1963 se continuaban haciendo distintas campañas con carpas. En Kramer y Ramos Mejía, en San Martín y Formosa, todo de Don Bosco. Sé que para muchos son direcciones que no les dice nada, pero por ahí alguno sepa de los lugares. Y de cada campaña siempre quedaba almas o frutos. Bueno, en el año 1963, la señora Hoyt me buscaba y me llevaba a la escuela dominical, porque ese año había nacido mi hermano y mi mamá no me podía llevar, ni mi papá tampoco, entonces ella me venía a buscar con un Chevrolet gris. Yo lloraba todo el tiempo hasta que llegaba al templo y después me calmaban y después me traían de regreso. Todavía tengo los recuerdos de las idas y las vueltas. Y en diciembre de ese año, esta familia partió rumbo a Estados Unidos. Yo concurrí toda mi infancia, mi adolescencia, y también me casé allí, como varios de los hermanos. Y allí también crecieron mis hijos, y también concurrió mi familia, mi padre, mi hermano y demás. Los pastores que pasaron por allí y misioneros fueron Ángel Camandona, Benjamín Enrici, Osvaldo Macio,
Osvaldo Mazo es una persona muy especial porque fue un hombre dedicado a la niñez, amaba la niñez y fue uno de los que trabajaron los inicios del APEN. Los Maconey, los Dowdy, estos sí eran misioneros que también colaboraron con la obra de Don Bosco, y finalmente un pastor de nuestro propio instituto en Almafuerte, Eduardo Coria y su familia. En la década del 80 vinieron a la Argentina 2 familias de misioneros para colaborar con nuestra iglesia en cuanto a evangelismo y establecer obras. David Gay y Esteban Bailey. En ese momento el pastor era Eduardo Coria, quien trabajaba a medio tiempo debido a que la iglesia no podía sustentarlo completamente. Tenían 3 hijos y bueno, no alcanzaba para sustentarlo. Y también estaban en ese momento mis suegros, los Palacios, quienes los ayudaron a hacer las visitas a personas interesadas en el Evangelio. Acá se me escapó algo, discúlpenme. En el año 70 y 71 se hizo una campaña en Juan B. Justo y Roca, ahí en Don Bosco también, y de allí conocieron al Señor mi suegra y mi suegro, y de allí parte toda la familia de quien Vanessa Stricker, bueno, es una representante. Yo me casé con el hijo de ellos. Bueno, allí, mis suegros fueron los que lo ayudaban al pastor con las visitas. Y cuando se incorporaron, David y Esteban también formaron parte de ese trabajo y también se iniciaron una obra en Uruguay, a raíz de haber conocido unos españoles en Don Bosco, y de allí se conoció también a los amigos españoles en Uruguay. Por eso la iglesia siempre se dice que la iglesia de Wilde es misionera. Bueno, ya desde Don Bosco tenía ese camino. Los Gay se establecieron en Wilde y los Bailey a una cuadra del complejo de Wilde. Comenzaron a hacerse varias actividades en el barrio con la ayuda del Instituto Palabra de Vida de Monte, quien colaboraba en la obra con estudiantes que venían los fines de semana. Nosotros nos encargábamos de darle un lugar donde dormir y los alimentos. Y a raíz de ello, muchas familias del complejo de Wilde conocieron a Cristo y se hacían reuniones semanales en los hogares, los famosos grupos pequeños, no, hogares en acción. Y de esa época era la hermana Guille, fue cuando ella se incorporó. También durante todo ese tiempo se incorporaron la familia de Mateo, quienes abrieron años más tarde una obra en su casa en Bernal, y donde hay una obra en este momento. También allí se congregaba en Don Bosco, y a raíz de toda esta obra que se estaba haciendo, el hermano Oliva y su familia, donde actualmente la iglesia de Wilde colabora los domingos por la tarde con la iglesia de Berazategui, y los Romero en la localidad de Quilmes Oeste, que aún funciona también. Las reuniones, como dije, se hacían en Don Bosco, pero el lugar resultaba pequeño, por lo tanto se pensó hacer las reuniones más cerca del complejo. Y se comenzaron a hacer entonces dentro del complejo, en la escuela, en una escuela, la número 52, la que está dentro del complejo. Cada domingo temprano íbamos a limpiar las aulas y los baños para que estuvieran en condiciones cuando llegaran los hermanos. Y les digo que realmente llegó un momento que era sumamente agotador tanto esfuerzo. Además, en ese lugar se hicieron obras de teatro con los chicos de Palabras de Vida, y también se hizo un recital de Cacho Tirao. Yo sé que para muchos no significa mucho, pero fue un conocido guitarrista que conoció a Cristo y después sirvió al Señor con su música. Fue un guitarrista conocido mundialmente.
Y paradójicamente, la Iglesia Católica del barrio también comenzó a hacer misa dentro de la escuela los domingos por la tarde. Bueno, la verdad que yo no he tenido, digamos, conocimiento, puede ser que sí, de otras iglesias que hicieran reuniones dentro de establecimientos educativos. No lo sé. Pero bueno, nosotros pudimos hacerlo por varios años. Y era claro que no se podía continuar dentro de la escuela. Entonces el misionero David Gay ofreció irse a vivir a Don Bosco, donde la misión había comprado una casa, y deja la propiedad de Wilde, donde está la casa, para que se levantase allí la iglesia. A la vez, en el año 1991 se decidió refundar la iglesia de los hermanos de Don Bosco y pasó a llamarse como Iglesia de la Esperanza, y hubo algunos cambios internos. Como primer paso, lo que se hizo, se cementó todo el patio de la casa para poner, ¿qué? Una carpa, otra vez una carpa. Se llevaron los bancos de Don Bosco, se llevó la mesita de Don Bosco y comenzó a celebrarse ahí las reuniones los domingos a las 10 de la mañana. La entrada se hacía por el garage, que ahora está cerrado. Bueno, eso estaba abierto los domingos a la mañana, estaban los sugieres. Después, un poquito más adelante, había una mesa donde una hermana tenía venta de Biblias, una pequeña biblioteca, y la casa se adaptó para que se pudiera usar los baños, la cocina y como aulas para las clases de escuela dominical. También se habilitó el sótano para ese fin. Una nota de color en todo esto es que nosotros empezábamos a las 10 de la mañana con nuestra música y las alabanzas. El vecino de al lado, que es el que todavía vive allí, se molestó mucho y entonces nos ponía muy alto música de Luis Miguel, Julio Iglesias, y se mezclaban los coros con la muchacha del bikini azul. Realmente era gracioso, pero bueno, no le quedó otra pobre persona, ahora lo hemos cercado. De mientras se iban comprando los terrenos, el del medio, que es el chiquitito que une los dos terrenos, y donde está el templo actual. Aproximadamente estuvimos 8 o 9 años allí con la carpa. Se continuaba con los hogares en acción que iban creciendo y además se expandían a otras zonas del Gran Buenos Aires, como Adrogué, como Temperley, Sarandí. Y en Sarandí, por unos añitos, también hubo un programa en una radio barrial. Después hicieron también los hogares en acción en Bernal, en Quilmes, en Brazatí, de donde allí surgieron las ideas. En el año 2000 se construyó el templo actual donde en este momento se están reuniendo. Se construyó en tan solo una semana y se puso un pasacalle. Vino un equipo de hermanos de Estados Unidos que ofrendaron su tiempo y su esfuerzo, alrededor creo que de 20. Llovió toda la semana. Era un barrial. Pude comprar rollos y rollos de plástico, de lonas plásticas para cubrir los bastones, las bolsas de cemento, la cal, porque claro, estaba toda la intemperie. Así que fue un gran esfuerzo. Además, las hermanas nos juntábamos muy tempranito para hacer ya el almuerzo para estos hermanos, y para hacerle la merienda y tener cosas preparadas, porque siempre alguno quería comer algo. Los jóvenes nos ayudaban a lavar unas ollas enormes. La verdad que fue un trabajo bastante agotador, pero realmente hermoso. Y desde allí comenzó otra etapa de la iglesia de Wilde, que sé que eso después los hermanos van a continuar contándoles. Muchas gracias y un abrazo para todos.